Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como todos saben, soy Eduardo Bonilla. Hoy vengo a traerles otro tema acerca de este camino espiritual. Como bien sabrán, en el primer tema, el primer capítulo, hablamos sobre el perdón. Hoy día, como he prometido, vengo a traerles en sí qué es el camino espiritual y qué quizás no lo es, ¿vale? Perdón si el teléfono, si la cámara se mueve un poco, está un poco inestable la mesita. Bueno, primeramente, ¿qué es el camino espiritual? El camino espiritual, como las palabras lo dicen, es buscar el camino del espíritu, el camino del alma, ¿vale? ¿Y cómo se hace esto? Bueno, hay grandes maestros como Jesucristo, Buda, todos los maestros que ahora llamamos maestros ascendidos, que nos han venido a traer enseñanzas, guía, consejos sobre este camino espiritual a través de sus palabras que se han inmortalizado en la historia, en el tiempo. Realmente, si buscamos el camino del alma, es buscar el camino hacia nuestra esencia más pura, hacia nuestra esencia del ser, hacia lo que busca realmente nuestra alma en este mundo. Como Jesús decía, Jesús nos dio varias pautas en que Él nos decía que el reino el reino del Señor, de Dios, del Padre, no está arriba. El reino de Dios está entre los hombres. Él decía que solamente los que fueran como un niño podían entrar al reino de Dios, ¿vale? Él decía también, ama a tu prójimo como a ti mismo. Buda nos trae otras enseñanzas, nos hablaba del desapego. Buda nos decía que el apego es debido al deseo, o el deseo genera apego. Y el deseo y el apego nos generan sufrimiento. ¿Por qué? Porque deseamos lo que no tenemos. Y una vez que lo tenemos, deseamos no perderlo. Entonces sufrimos por las cosas que no tenemos y luego que la tenemos, sufrimos porque no queremos perderlas. Por eso le hablaba del camino del vacío. Si registran otras religiones, si estudian un poco otras religiones, como la Torá, bueno, las muchas religiones nos hablan de seguir el camino, de buscar dejar atrás el egoísmo, dejar atrás lo que es el ego. Y de eso quiero hablarles. En este camino de la evolución del alma, este camino espiritual, es sencillamente deshacernos de todas esas capas del ego que nos hemos puesto a través de los años. Desde que éramos niños, se nos enseñó que somos de una nacionalidad, que somos de un apellido, de una familia, que somos de cierta religión. Y fuimos adoptando capas externas que nos caracterizan. Y es que tampoco nos escuchamos. Que decimos, bueno, es que mi carácter soy así porque yo soy latino, yo soy europeo, no, yo soy norteamericano. No es que yo actúo bajo estos preceptos porque yo soy de X religión o de otra religión. No es que en mi familia somos así. ¿Y cuánto nos identificamos con factores exteriores y no escuchamos realmente lo que está aquí adentro? ¿Cuántas veces nos hemos justificado con lo que el entorno nos enseñó y no nos paramos a ver si eso es lo que de verdad nos identifica a nosotros? ¿Vale? Entonces, aquí es cuando el trabajo en este camino espiritual es sencillamente mirarnos a nosotros mismos y saber qué es verdad de nosotros y qué no. ¿Ok? Aquí muchas veces la religión, las religiones, y aquí quiero hacer una salvedad, muchas veces se confunde lo que es el camino espiritual o la espiritualidad verdadera
con religión. Incluso muchos otros, cuando oyen espiritualidad, piensan en una persona comunicándose con espíritus o poniendo incienso, meditando. Señores, esas son técnicas. Esas son sencillamente prácticas. Eso no es la espiritualidad en sí. Como ya les dije, la espiritualidad es la búsqueda más pura de nuestro ser. ¿Y qué es la búsqueda más pura de nuestro ser? La búsqueda a través del amor incondicional, que es todo lo contrario al ego. Recordemos que el ego posee, el amor libera. ¿Ok? El ego sencillamente dice, es que esta es mi pareja, esta es mi nacionalidad, esta es mi religión. El ego se enfoca en todo lo externo. El amor se enfoca en todo lo interno. Un ejemplo lo tenemos cuando amamos incondicionalmente a una persona. Si tú amas incondicionalmente a la persona, dejas un poco este ego que te hace poseerla. Es cuando entendemos, cuando maduramos y entendemos que el amor no es posesión. Que amar a una persona no quiere decir que esté a tu lado. Poseerla como que si fuera un objeto. Ese es un ejemplo de lo más simple. Sencillamente esa persona se fue de tu vida, la sigues amando. Ese es actuar desde el amor incondicional. Pase lo que pase. Así de esta misma manera, tenemos que entender que amar a nuestro prójimo no es separarnos de ellos porque tengan otra nacionalidad, otra religión, otra clase social y tantas capas del ego que nos ponemos, que no escuchamos los silencios de nuestra alma, que es donde verdaderamente habita Dios, aquí adentro. Dios no, el reino de Dios no está arriba, está dentro de los hombres, ¿vale? Ahí recordamos que todos somos uno. Somos lo que llamamos fractales de Dios. Y solamente siendo como un niño, accediendo a nuestra esencia más pura, un niño que cuando nace sabe lo que es amar sin poseer, sencillamente muestra el amor sin condiciones. Y se nos va enseñando y vamos escuchando y adoptando tanto de nuestro entorno que construimos este ego. El ego no es que sea malo. El ego también nos protege en cierto modo, ¿vale? Ya hablaremos de eso en otro video. Pero realmente, si queremos seguir el camino del alma, muchas veces tendremos que identificar lo que es ego y lo que es de verdad de nuestro propio ser. Es donde resuenan las palabras de Buda en el personaje de Yoda de Star Wars, donde él decía que el apego lleva al miedo, el miedo lleva a la ira y esta lleva al lado oscuro. Ahí tiene un ejemplo muy claro. El ego no solamente actúa desde la egolatría. Muchas veces cuando hablamos del ego, pensamos en una persona ególatra, una persona que se cree superior. Nada que ver. El ego puede actuar desde el miedo a perder tu identidad, el miedo a perder personas, el miedo a perder lo que tienes, ¿vale? Entonces ahí vemos que actuamos desde emociones, de lo que llamamos baja vibración. En otro video también les hablaré lo que son emociones y cómo subir o bajar el nivel de vibración de nuestra alma, según las emociones que estemos sintiendo. ¿Cuáles son estas emociones de baja vibración? La envidia, la ira, la tristeza, el mismo miedo, ¿vale? Todas estas partes pertenecen al ego. Muchas veces puede protegernos, sí. Bien, de no actuar de una manera de correr riesgos innecesarios. Pero muchas veces este ego nos impide confiar, actuar desde el alma, desde el corazón, antes de llevar a cabo una decisión. Ahí es cuando vemos cómo el ego también nos bloquea y nos separa. Aquí quiero hablar un tema muy importante ahora que estamos hablando de religiones
y la diferencia entre espiritualidad. Muchas veces las religiones tendemos a echarle la culpa a Dios, al diablo, ¿ya? Como ya dijimos, Dios está aquí dentro, está entre los hombres. Por supuesto, está en todos lados, en todas las cosas que manifestemos, todas las cosas que nuestras acciones llegan a manifestar en el mundo físico, ¿vale? En el alma de los animales, eso lo sabemos. Pero entonces, si Dios está dentro de nosotros, ¿dónde cree que estaría la otra energía contraria? Por supuesto que también aquí adentro. Y ojo, así como podemos actuar en pos del trabajo de Dios, podemos actuar en pos del trabajo del otro. Veamos por qué. Las religiones muchas veces pueden hacer ese trabajo. Y no quiere decir que las religiones sean malas, porque las religiones muchas veces nos enseñan caminos, nos enseñan, son una guía, mas no son, como les dije, la espiritualidad en sí, completamente. Las religiones muchas veces actúan desde lo que llamamos la estrechez espiritual, de seguir un conjunto de reglas de manera ciega, de manera tan estricta, que creamos divisiones con personas que siguen otras religiones. Cuando comenzamos a crear estas divisiones, porque creemos que nuestra religión, nuestras creencias religiosas son las correctas y no nos abrimos a escuchar lo que los demás caminos tienen que enseñarnos, ¿vale? Estas divisiones, estas separaciones que son a través del ego, ¿ok? De querer identificarnos con lo que nos enseñaron, no con lo que realmente nosotros hemos identificado de nosotros mismos, valga la redundancia. Le estamos haciendo el trabajo a la energía del diablo. Veamos dónde viene esa palabra. La palabra diablo viene del dialecto latín diablo, que significa el que separa, el que divide. Dios es todo lo contrario. Dios actúa a través del amor, no del ego. Dios une, Dios no posee. ¿Ok? Entonces ahí vemos cómo ambas energías pueden actuar a través de nosotros, desde nuestro interior. Depende a qué tú le haces caso, desde qué te identificas. Muchas veces nos llenamos tanto de ego, muchas veces somos tan incapaces de buscar lo que quiere nuestra alma, de escuchar la voz de nuestra alma por tantas capas de ego que nos hemos puesto, de tantos conceptos que tenemos nosotros mismos que realmente han sido adoptados desde el exterior. Tapamos tantos conceptos nuestro ser que llegamos a sentir una vida vacía. Tenemos casa, pareja, dinero, carro, todo, pero sentimos que algo nos falta. Sentimos ese vacío en nuestro interior. ¿Por qué? Porque toda alma tiene un camino que vino a seguir en este mundo y unos objetivos que vino a dejar. ¿Ok? Puede que de repente, por ejemplo, en las profesiones, tú hayas nacido para bailar, para cantar, para dibujar. Y con estos dones es la guía, lo que tu esencia te dice, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo soy. Y con esto es como le voy a dejar este mensaje al mundo. Si nosotros seguimos este camino y de verdad le aportamos algo al mundo desde nuestra esencia, desde nuestros dones espirituales con que nacimos, ¿vale? Ahí estamos siguiendo el camino espiritual. Es donde se ve que una persona que sea atea, agnóstica, una persona que sencillamente diga yo no creo en ninguna religión, yo no creo en Dios, muchas veces puede hacer el camino a Dios, puede seguir más el camino de su alma que una persona religiosa. ¿Cuántas personas tenemos hoy en día que hablan sobre religión, que hablan sobre espiritualidad y no están en concordancia con su propia esencia? Sí, te pueden enseñar mucho de una cierta religión, de lo que es espiritualidad, pero salen allá afuera y ponen cualquier pretexto
para ayudar a otros, para darle una ayuda a los animales. Y muchas veces estas personas que dicen no creer en Dios están allá afuera montando refugios de animales, llevando ayuda humanitaria, porque no creen en el concepto que le han enseñado de Dios, pero sí que actúan a través de Él, o él actúa a través de ellos. Esto me recuerda una leyenda que leí hace muchos años, creo que fue en Alemania, en un pueblo que estaba una imagen de Jesucristo, y tras un terremoto, un temblor, esta estatua perdió las manos. La comunidad, en lugar de repararla, la dejó así y le colocó un mensaje que Dios, Jesucristo, no tiene otras manos sino que las tuyas para construir este mundo, para poder ayudar a otros, para poder hacer milagros. Nosotros somos la obra de Dios manifestándose en este mundo, pero tenemos que actuar a través de Él, buscar lo que nos guíe nuestra alma. Y como les decía, muchas veces nos enfocamos tanto en lo que no somos. ¿Cuántas personas allá afuera que en lugar están expresando lo que realmente les gusta, lo que realmente les genera ese bienestar y pueden compartirlo con otros, se meten a otros oficios solamente por esto, por el dinero, por tener estatus? Ahí es cuando llega ese vacío. Ahí es cuando entendemos que el ego solo busca poseer, solo busca demostrar, solo busca validación externa. Busca demostrar, porque ese es el ego. Yo tengo, mírame, yo valgo porque hago esto, porque yo tengo esto. Y el amor incondicional sencillamente es entender que todos estamos aquí para manifestar cosas distintas, para traer como sociedad, como humanidad, un bien que a través de darnos a nosotros, también lo podemos compartir con nuestros hermanos. ¿Vale? Y ahí hago hincapié con la frase que decía antes de Jesucristo, de ama al prójimo como a ti mismo. Pero si tú no buscas el bienestar para ti, si tú no actúas primero desde tu amor propio, ¿cómo puedes brindar amor a otros? No puedes amar a otros si primero no te amas a ti mismo. No puedes guiar a otros si tú no eres tu propia guía. Tú no puedes sencillamente perdonar a otros. En el primer capítulo hablamos sobre el perdón. Si no te perdonas a ti mismo. Si tú primero no ves dentro de ti mismo qué hiciste, qué no hiciste y te perdonas por eso, ¿cómo podrás perdonar a otros? Ahí entenderás por qué no puedes hacerte del rencor hacia otras personas. Ahí entenderás muchas veces por qué te cuesta amar incondicionalmente a otras personas. Porque sencillamente tú tienes esa carencia dentro de ti. ¿Vale? Porque estamos mirando afuera, no estamos mirando aquí. Lo que necesitamos, lo que nos falta. Es donde entran en otro video, en otro capítulo, hablaré sobre lo que son las heridas de la infancia. Ahorita no voy a tocar este tema porque es un poco extenso, ¿vale? Pero es donde vemos que cuando nos llenamos de todas estas capas de ego y no somos por nosotros mismos incapaces de buscar esa esencia, lo que queremos, lo que nos dice nuestra alma, ahí es donde la vida nos da un puntapié y nos tira a tocar fondo. Es donde caemos en lo que se llama la noche oscura del alma. Porque caemos tan fuerte que ahí es donde todas esas capas egoicas caen. Es donde, bueno, me enseñaron que Dios era esto, me enseñaron que yo era esto, me enseñaron que yo quería esto, o yo quería esto, porque esto es lo que tengo que demostrar al mundo. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Cuando lleguen esos momentos en que una enfermedad nos pone al borde de la muerte, en que perdemos un ser querido,
o perdemos un gran amor. Hay personas, por ejemplo, y eso hablaré en otro video, que venimos a experimentar en este mundo lo que son las conexiones álmicas con otras personas, almas, llamas gemelas. No voy a decir si está correcto o no el término, ya lo dejo a criterio de cada quien. En otro video se hablaré sobre estas conexiones de alma. Y vienen porque muchas veces el desapegarnos de una de estas conexiones nos genera un dolor muy grande. Al entender que tenemos que trascender el apego y actuar desde ese amor incondicional que tanto les he dicho. ¿Vale? Muchas veces también vemos que tenemos que estar al borde de la muerte, enfermos. Que Dios, el universo, la divinidad, como le quieran decir. Hoy en día hay una tendencia a creerse menos, a creerse tontos, por decir la palabra Dios. No es que Dios nos va a ayudar. Y muchas personas sienten como que, ay, me van a juzgar porque estoy hablando de Dios. Me van a ver de ingenuo. No importa el término que utilicen. Dios, universo, la divinidad, Jehová, Elohim, la misma energía que está aquí adentro y vibra afuera de nosotros también, nos conecta con todos y con todos, ¿vale? En la que entendemos que todos somos uno y que entendemos que al actuar de ese amor incondicional hacia nosotros mismos, lo compartimos en ese vínculo energético con otros. Es donde comenzamos a actuar más en pro de la evolución humana y menos en pro de pensar nosotros mismos solamente, como nos quiere hacer pensar el ego, que estamos separados de los demás, que somos solo unidad. El amor incondicional nos enseña que estamos unidos a otros seres vivos, animales, otros humanos, ¿vale? Es donde está Dios, uniendo, no haciéndole el trabajo al otro por parte del ego. No quiero decir que el ego totalmente sea malo, porque muchas veces el miedo, muchas veces el temor, nos lleva a crearnos una máscara en la que quizás no nos mostramos de manera totalmente abierta por miedo a que nos puedan hacer daño. Porque decimos, no, es que si me muestro, se van a burlar de mí, me van a traicionar. Y eso es lo que quizás debemos trabajar, ¿vale? Trabajar en nuestra confianza interior, trabajar en esas, como les dije, esas heridas del alma. Porque en esas carencias, en esos vacíos que tenemos dentro, es lo que no nos permite dar a otros lo que no tenemos. ¿Cómo nos llenamos del ego con una confianza falsa, con una máscara, si sencillamente no hemos superado esa traición, esa herida de traición de niños? O pensar que otros nos van a dejar. O bueno, ya en otro capítulo, como les dije, hablaré sobre la herida de la infancia, es un tema bastante extenso. Entonces en esta noche oscura del alma, cuando estamos tocando fondo, vemos caer las creencias, vemos decir, pero Dios realmente existe el mundo espiritual, no serán puras ilusiones mías. Empezamos a decir, si Dios existe, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué no me ayudó? ¿Por qué no lo evitó? Señores, todos debemos, primero existe el libre albedrío. Nuestra alma nos dice, hey, no es por allí, nos manda señales. Nos dice, te estás equivocando de camino, ese no es el camino. Esa sensación de vacío, ese comenzar a sentirse mal, ese malestar que te dice, no estás haciendo las cosas bien. Pero seguimos hacia adelante hasta que caemos. A donde tenemos que aprender la lección, ¿vale? Ahí es cuando en esa noche oscura del alma comenzamos a ver que Dios sí estaba allí y que la esperanza es lo último que se pierde. Que Él, aún en nuestros peores momentos, Él va a estar con nosotros. Entonces cuando ocurre un despertar espiritual, entonces uno comienza a buscar adentro, ¿qué hice mal? ¿Por qué estaba tomando estas decisiones?
¿por qué me estaba yo representando con esto? O sea, el hacer esto me llevó a perder a esa persona por estar haciendo lo que no debía, por estar haciendo lo que no era yo. ¿Ok? En este despertar espiritual es cuando comenzamos a deshacernos de todo lo que no nos sirve. Comenzamos a cuestionarnos todo. Comenzamos a cuestionarnos creencias, ideologías. Comenzamos a cuestionarnos estándares familiares, si realmente van con nosotros, los estándares de la sociedad. Y es cuando comenzamos a buscar lo que verdaderamente somos. Comenzamos a mostrar. Es cuando de repente, mira, tal persona se enfermó y ¿sabes qué? Dejó el trabajo, se cambió de religión, dejó la iglesia o se metió en otra iglesia, porque simplemente está buscando lo que más le aporta a la evolución del alma. ¿En dónde está eso que necesita recordar, eso que necesita escuchar para entender cuál es el camino? ¿Vale? De esta manera conseguimos realmente avanzar en el camino de nuestra alma, dejando lo que es un lado, esa estrechez espiritual que nos impone la religión, ese aferramiento a los conceptos de la sociedad, ¿vale? De la familia, de ideas políticas, que sencillamente, como ya he dicho una y mil veces, nos desvían de nuestro camino. Muchas veces quizás sirven para otros, pero no para lo que nosotros queremos conseguir, para el objetivo que vinimos a buscar en esta vida, esa meta final del alma. Es donde finalmente, cuando comenzamos a quitar todas estas capas del egoísmo, comenzamos a hacernos de ese ego y comenzamos a actuar nuestra esencia más pura, ¿vale? No buscamos validación en el exterior, entendemos lo que valemos, entendemos lo que podemos dar, ¿vale? Entendemos de qué manera, en conexión con toda la humanidad, podemos elevar, digamos, esa vibra como especie humana, no como persona, no como un ser separado del resto. Y ahí es cuando finalmente ocurre lo que llamamos el triunfo del alma. Comenzamos a ver personas que han conseguido el camino, los ven más felices, más seguros, y su vida vemos que mejora y no sabemos por qué. Porque hay personas que no han despertado. Hoy en día están ocurriendo muchos despertares espirituales. Y muchos de los que ya despertamos, o estamos en ese despertar espiritual, porque toda la vida vamos a seguir aprendiendo. Muchas veces seremos maestros, muchas veces seremos alumnos. No importa cuánto hayas aprendido, siempre vas a aprender. Como decía uno de estos filósofos, ahorita no recuerdo, disculpen, no recuerdo el nombre, que se puede aprender más de la pregunta de un niño que el discurso de un hombre dominado por la soberbia. A veces un niño con su inocencia nos puede enseñar más que una persona que haya leído, que haya estudiado, porque está en esa esencia pura que muchas veces olvidamos. Muchas veces olvidamos escuchar de nuestra alma. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que realmente el camino espiritual no es tanto seguir reglas, no es tanto aferrarnos a entidades externas, sino es sencillamente encontrar este propósito a lo que vino nuestra alma, a lo que nos llena y poder compartirlo con otros, ¿vale? Y ver que los que vieron de repente la película Soul de Disney, Alma, vemos un claro ejemplo, como el protagonista, Joe creo que se llama, estaba en pos de sencillamente de conseguir un propósito. Pero ¿qué pasa? Ese propósito
lo llevó a alejarse del verdadero camino. ¿Por qué? Porque cuando la finalidad, el objetivo, se convirtió en una obsesión, el conseguirlo, se olvidó de escuchar a su alma. Los que vieron esta película saben de lo que hablo. Él tuvo que morir y conocer un alma rebelde, que es número 22, que luego baja a la tierra y le muestra disfrutar del olor del café, de cómo caen las hojas de otoño y de esos pequeños placeres, esos pequeños detalles que muchas veces olvidamos cuando perseguimos un logro, cuando perseguimos objetivos. Está bien perseguir nuestras metas, está bien ver lo que nuestra alma desea y perseguirlo, pero si nos olvidamos del camino, si nos olvidamos de lo que está allí, de lo que vimos poco a poco, de disfrutarlo, entonces también nos habremos perdido. Otra cosa es que muchas veces, por perseguir un sueño, a veces nos volvemos carentes de ese amor incondicional. Muchas veces nos identificamos con sencillamente encontrar nuestra mejor versión. Sencillamente nos identificamos con mejorar nuestro cuerpo, mejorar nuestra economía. Y decimos, no, pero es que yo disfruto de un café, yo disfruto de una tarde, mientras estoy dibujando muy bien, y las personas que están a tu lado. Hace poco leí una leyenda de un panda y un dragoncito, un gran panda y un dragón pequeño. Y el panda le pregunta al dragón, ¿qué es lo que más importa? ¿El objetivo o el camino? El dragón le dice, ¿quién te acompaña? Dice, porque no importa el objetivo que tengas y el camino que escojas, es quién te acompaña a conseguirlo. Qué triste de verdad que consigamos todas nuestras metas. Qué triste de verdad que logremos avanzar lo más pronto en esta vida, conseguir todo y luego estar solos. No hay nada malo en la soledad. Muchas veces le tenemos miedo a la soledad cuando actuamos desde la carencia del alma. Nos hemos llenado de ese vacío del abandono, ¿vale? Pero cuando entiendes que consigues este objetivo, esta meta, y ves que las personas, esas conexiones significativas se te han ido, las has dejado atrás. ¿Por qué? Porque el ego te decía, lo que importa es esto, no ellos. Los que tuvieron que haber estado allí para celebrarlo contigo, para compartirlo, para tú poder llevarlo a otros, a tus hermanos, ya no están. Entonces vemos como también los objetivos pueden llenarnos de ego. Podemos ser egoístas, ¿vale? Entonces es siempre buscar ese equilibrio entre el dar y el recibir. Saber que sencillamente todo lo que demos tiene que salir de aquí, de lo que tenemos, de lo que recibimos. De este modo les dejo este mensaje, recordando siempre que busquemos siempre esa esencia, esa fuente que está dentro de nosotros, que nos conecta con Dios. Cuando estén confundidos, mediten, tómense un descanso y escuchen lo que de verdad quiere decir nuestra alma, en qué nos estamos equivocando, en qué estamos fallando, en qué momento nos desviamos del camino, antes que sea tarde. Porque les digo, una noche de oscura del alma duele, y mucho duele llegar allí, y salir de allí no es fácil. Ahí es como dicen los cristianos, ellos no le dicen noche oscura del alma, sino el desierto, como Jesucristo, que tuvo que atravesar el desierto, y se verán tentados, se verán dispuestos a perder la fe, a ir por el camino fácil, si saben a lo que me refiero.
a la salida más rápida, ¿vale? Todo esto lo enfrentamos en la noche oscura del alma. Ahí es cuando vemos la capacidad de levantarnos, pero desde lo que somos nosotros, no desde lo que dijeron los demás que éramos, o no desde lo que los demás dijeron que tenemos que ser. Ahí es cuando verdaderamente empezamos a vivir. Empezamos a abrir los ojos a la verdadera vida, no la vida que nos enseñaron los demás. Y esto, señores, es cuando se llega finalmente a ese triunfo del alma. Cuando podemos evolucionar nosotros y llevamos esta evolución, esta luz a otros. Evolucionamos como especie, evolucionamos como seres humanos, evolucionamos como planeta, ¿vale? Porque les recuerdo, no es solamente llevarle ayuda a otros seres humanos, también cuenta la ayuda a los animales, la ayuda al medio ambiente. Todo esto es actuar desde el amor incondicional. Saber que nuestros animales, nuestras plantas, son símiles, son seres vivos como nosotros, y también merecen el mismo cariño, el mismo amor. Que muchas veces el ego nos lleva a creernos superior. La verdad, ¿quién puede decir que el alma de un animal sea inferior al alma de un ser humano? ¿O el alma de una planta sea inferior al alma de una persona? Señores, hemos venido en diferentes formas, diferentes especies de este planeta para aprender, ¿vale? Para vivir un propósito. Nunca nos creamos superiores ni mejores que nadie ni que nada. Sencillamente actuemos desde la unidad. Reconozcamos que el reino de Dios, la divinidad, la fuente, el universo está aquí. No busquen fuera lo que ya tenemos dentro. Así que me despido y los dejo con este mensaje. Nos vemos en un próximo video.